Muy buenos días, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con el doctor Alejandro Lalama, quien pertenece a Óptica Los Andes. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de colaborar con la comunidad en un importante tema el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, a usted por estar aquí junto a nosotros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la ergonomía visual. Pero antes de comenzar con la entrevista, sí me gustaría que usted nos aclare un poquito el tema. ¿Qué vendría a ser la ergonomía visual? Para quizás las personas que nos estén sintonizando no conozcan este término y, por supuesto, quieran empaparse de información. Perfecto. En realidad, el término ergonomía abarca algunas zonas más aparte de la zona visual, pero cuando hablamos de ergonomía visual como tal, es la postura y las condiciones que nosotros mantenemos para realizar una tarea de exigencia visual, ya sea la distancia, la iluminación, la posición en que nos colocamos frente a nuestros dispositivos electrónicos o para realizar alguna actividad en específico. Todas tienen una importancia determinada que van a marcar si el paciente se siente cómodo o no al realizarla, y tener una posición inadecuada de ergonomía visual puede llevar a un síntoma o a una dificultad visual un poco más crónica. Entonces vendría a ser como todo un conjunto para nosotros poder estar realizando nuestras actividades, en este caso, pues obviamente con nuestra visión, ¿verdad? Lo que vendría a ser el entorno, lo que nosotros tenemos, a los artefactos electrónicos, vendría a ser como todo un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto de, si tanto de posiciones como de puntos ergonómicos de distancia de iluminación, lo que conlleva la comodidad en la actividad. Ya, entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de tener en cuenta este asunto de lo que es la ergonomía visual? ¿Qué tanto de pronto podría llevar a afectarnos, sea por pro o por contra? Actualmente tenemos un resultado muy grande de la consecuencia de la ergonomía visual. Anteriormente o hasta antes de la pandemia, nosotros ya habíamos hablado en algunas intervenciones sobre ergonomía visual para tratar de prevenir el aparecimiento de defectos en la vista, especialmente de la población estudiantil o de la población pediátrica. Pero a raíz de la pandemia, una mala condición de ergonomía de alguno de los factores que vamos a ver, ya sea la iluminación, la distancia o la posición, han provocado el aparecimiento o la complicación de los defectos en la vista que tienen los pacientes. Entonces, si yo no conozco sobre los métodos de cómo cuidarme frente a un dispositivo electrónico, lo más seguro o lo más probable es que a la larga me empiece a complicar desde una parte inicial, como la parte de ardor, enrojecimiento, lagrimeo, hasta una consecuencia grave que puede ser el crecimiento muy abrupto de mis medidas visuales, de mis medidas para lentes, o que me cause o que me conlleve a una enfermedad que se desencadene en una infección o que pueda tener una consecuencia un poco más severa. Esto es algo que puede llegar a afectar no solamente a los más adultos, sino también a los más jóvenes, sin importar el rango de edad. Sin importar el rango de edad, hay especialidades de la parte ergonómica visual que trabajan específicamente, por ejemplo, en los bancos, porque los trabajadores que están mucho tiempo frente a los dispositivos electrónicos necesitan un proceso de ergonomía visual. Las personas mientras estudian, los niños, los jóvenes y los adultos, todos estamos involucrados en tener las condiciones correctas para poder realizar la actividad sin que nos afecte la visión. ¿Cuáles vendrían a ser esas medidas que nosotros deberíamos de tener en cuenta para tener una buena ergonomía visual, para evitar llegar a tener este tipo de problemas, como usted los acaba de mencionar, a largo plazo? Correcto. Lo primero que hay que resaltar es que en ocasiones nosotros solamente pensamos que para solucionar un problema en la vista necesitamos un lente y ya. Pensamos que la idea es acudir a un centro, a una óptica, que le tomen las medidas y que con los lentes todo el problema se solucione. Habitualmente, gran parte del problema está vinculado a tener la visión correcta, es decir, a que la imagen llegue nítida, que se vea claro, tanto en visión de lejos como en visión de cerca, pero muchas veces no es suficiente. A veces los síntomas no se van solamente por el hecho de tener el lente. Lo segundo, que está como muy ligado a esta parte, son los filtros de protección que tienen los lentes. Si yo le coloco un filtro de protección, voy a tratar de disminuir la cantidad de rayos que ingresan hacia mi ojo o a ordenarlos para que ingresen de mejor manera. Entonces los pacientes van a escuchar mucho ahora sobre lentes con filtro antirreflejo, con filtro de luz azul o con filtros polarizados o con filtros incluso antiempañantes, etcétera, que lo que tienen como objetivo es tratar de organizar mejor la luz que ingresa al ojo para provocar menos daño o menos síntomas en el momento del trabajo.
como parte de los lentes. Ahora, si nosotros nos vamos a una condición ya externa, en la parte ergonómica necesito controlar muy bien la distancia a la que yo me coloco de un dispositivo electrónico. Es uno de los procesos iniciales de la ergonomía visual. Entonces, recomendado por las academias de oftalmología y de optometría, está una distancia para trabajar en el computador de aproximadamente entre 50 y 70 centímetros. El problema es que los pacientes normalmente no tienen una forma de medir esa distancia. Entonces, recomendaciones más prácticas nos llevan a enseñarle a los pacientes a que cuando trabajan frente a las pantallas, estiren su brazo y que la punta de los dedos toquen la pantalla. Esa distancia del brazo está en el promedio entre 50 y 70 centímetros. Es mucho más fácil para el paciente entender que cuando me siento frente a la pantalla y tomo la distancia, voy a estar a la distancia correcta si estiro los brazos. Entonces, eso me va a permitir hacer menos esfuerzo visual, hacer menos trabajo con la parte de musculatura y a prevenir esfuerzos innecesarios que lleven a una consecuencia un poco más grave. Con respecto a lo que vendría a ser la iluminación, creo que ese es un punto bastante importante. Muchas veces nosotros tenemos la costumbre en que nuestros dispositivos electrónicos o le subimos mucho el brillo o le bajamos, porque decimos que si está muy fuerte nos afecta y si está muy bajo también vendría a estar mal. Entonces, ¿cuál vendría a ser la manera correcta, no solamente para el teléfono, sino también de pronto para las computadoras? Para cuando nosotros estamos trabajando, ¿será que con mucha iluminación, con poca, de pronto tener alguna lámpara cerca de nosotros? O solamente utilizar algún lente que contenga algún tipo de filtro para evitar que la luz nos dé directamente. No, la luz ya con el filtro se organiza de mejor manera, eso está muy bien, pero la iluminación ambiental también es muy importante. Lo que tiene que entender el paciente en este punto es que mientras más penumbra haya, es decir, mientras más trabaje en la oscuridad, la pupila va a tener que abrirse más para intentar captar más luz. En condiciones de poca iluminación, nuestra pupila se abre para tratar de permitir el ingreso de mayor cantidad de rayos. Si yo trabajo con una luz muy baja, los rayos que voy a recibir son toda la iluminación del dispositivo electrónico, lo que puede provocar que a la larga genere más cansancio o sensación de ardor. Lo ideal o lo recomendado es trabajar lo más parecido a una luz ambiental normal, es decir, tener una iluminación en el techo que trate de transmitir una iluminación blanca normal, y cuando tengo que realizar actividades de lectura frente a un texto o una parte un poco más de detalle, puedo utilizar una lámpara de escritorio siempre y cuando la lámpara no genere un reflejo molestoso para los ojos del paciente, es decir, que la iluminación sea indirecta hacia la superficie, pero que me genere menos sensación de iluminación. Lo importante aquí es que el paciente, cuando está trabajando en su celular, en su computador, en el televisor o en la lectura, no apague las luces. En general, nosotros estamos muy acostumbrados a realizar esa tarea, ¿sí? Pero en ese momento la pupila se abre un poco más y a la larga genera un poco más de sintomatología. No necesariamente va a terminar causándole un daño, pero si es acumulado, si es muy seguido, puede llegar a provocar cambios de medida y molestias un poco más graves como un dolor de cabeza crónico, una sensación de poco descanso. Entonces, la iluminación ambiental normal es la ideal. ¿Cuáles vendrían a ser de pronto esos problemas más frecuentes que se suelen presentar cuando una persona no tiene una adecuada ergonomía visual? El problema más complicado que tenemos actualmente, porque ha ido cambiando igual en la pandemia, es el crecimiento y el aparecimiento de un defecto visual que se llama miopía. La miopía es un defecto muy conocido desde mucho tiempo antes. Es una dificultad para observar los objetos de lejos, pero está muy ligado a que el paciente ve muy bien de cerca. Es decir, el paciente miope, por lo general, no alcanza a distinguir muy bien los objetos lejanos, pero cuando tiene que leer lo puede hacer muy bien con y sin lentes. Pero para poder realizar la tarea de cerca, el paciente con miopía trabaja mucho con un músculo interno. Ese músculo se llama músculo ciliar y le sirve como el zoom de una cámara para enfocar el objeto de visión de cerca. Entonces, al contraer ese músculo y si trabaja mucho tiempo, como nos ha parecido ahora en todo este proceso de pandemia, cuando yo quiero mirar de lejos nuevamente, el músculo está muy contraído, está muy tenso y no se relaja fácilmente. Si yo llevo este tipo de actividad durante varios días sin descansar, varias semanas sin tener como un proceso de relajación, es muy probable que mi medida aparezca como una medida de miopía o se complique y me suba la medida.
Hay mucha preocupación en los pacientes actualmente, tanto de padres de sus hijos estudiantes como de algunos trabajadores frente a las pantallas, que están sintiendo un cambio de medida muy abrupto en estos últimos años por el tema de la pandemia. Entonces, tal vez es la consecuencia más grave, que las medidas vayan subiendo cada vez más y que se vaya complicando la visión. Y por supuesto, una vez que las medidas va subiendo, ya eso es algo con lo que nosotros vamos a tener que lidiar, vamos a tener que utilizar lentes o de pronto, no sé, tener que someterse a un tipo de cirugía. Pero si el caso del paciente requiera por esta segunda opción de someterse a algún tipo de cirugía, le va a quedar la vista quizás un poco más delicada. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser esas medidas que también tendría que tener el paciente en estos casos? Sí, hay una parte clave adicional a la distancia que les contamos a los pacientes, que es el tiempo en el que trabajan frente a las pantallas. El tiempo también está muy ligado a cuánto esfuerzo hago con el músculo, como lo hablábamos antes. La regla que nosotros les compartimos y que ahora le hacemos mucha fuerza en la comunicación con los pacientes es una regla que se llama la regla del 20-20-20. Esa regla trata de hacer que sea fácil para el paciente acordarse que cada 20 minutos debe hacer una pausa de 20 segundos mirando a un objeto que se encuentra a 20 pies. Es una regla que viene de la Academia Americana de Oftalmología y 20 pies significan 6 metros. En nuestra versión sería 20-20-6. Por cada 20 minutos de trabajo en un dispositivo, 20 segundos de descanso mirando a un objeto que esté a 6 metros. Eso nos va a ayudar a que los músculos no se mantengan contraídos, no se enfoquen solamente en una distancia, sino que tengan un proceso de relajación y luego nuevamente se activen para hacerlos flexibles y que puedan responder en el momento del trabajo. Entonces, el paciente debe acordarse 20-20-20. 20 minutos, 20 segundos, 20 pies. Perfecto, entonces con esta técnica nosotros podríamos relajar nuestros músculos de nuestras vistas, por supuesto, para que no vayan a estar demasiado afectadas y de pronto también podríamos darle algún plus, alguna ayuda de pronto con algunas gotitas, ¿sí sería posible también realizarlo? Es la otra consecuencia que puede llegar a ocurrir. Cuando nosotros trabajamos en una parte de concentración, llámese el celular, lectura, computador, televisión, nuestra frecuencia de cuántas veces parpadeamos se reduce. Normalmente una persona parpadea entre 20 a 25 veces en un minuto. Es un parpadeo inconsciente, pero tiene como función lubricar la superficie del ojo. Cuando se concentra en una pantalla o cuando se concentra en leer, esta frecuencia de parpadeo se disminuye a 4 o 5 parpadeos por minuto, lo que significa que el paciente tiene más tiempo su ojo abierto y su lágrima no siempre logra suplir esa necesidad de tiempo. Se evapora y la superficie se reseca. Y aparece lo que nosotros le llamamos el síndrome de ojo seco o una sensación de resequedad en los ojos. Esa parte no se va a ir con el lente. Es decir, yo puedo tener un lente con mi medida adecuada, puedo tener un filtro de protección adecuado, puedo mantener la distancia adecuada, la iluminación adecuada y hacer pausas con el tiempo. Y aún así, sentir que mis ojos se resecan. Entonces, los suplementos de lágrimas artificiales son muy beneficiosos para tratar de que ayuden a lubricar la superficie, para que el paciente sienta menos esa sensación de resequedad y tenga la idea de parpadear un poco más frecuentemente. La lágrima artificial no puede ser cualquiera. Necesita una valoración en el momento en que se hace el examen para identificar qué componente es el que más le ayudaría al paciente. Hay colirios que están compuestos más acuosos, otros tienen más capa de aceite, como más oleosos, un poquito más pegajosos, y otros son más viscosos, como más densos, más pesados. Depende de la calidad de lágrima de cada paciente, la lágrima que le va a servir mejor, pero es el complemento perfecto para trabajar dentro de un ambiente de exigencia visual y que mantenga mis ojos completamente lubricados. ¿Y será que si uno utiliza este complemento, como usted lo acaba de mencionar, no puede llegar de pronto a tenernos algunas consecuencias a largo plazo, como por ejemplo nosotros nos vamos a acostumbrar demasiado a utilizar de él y quizás con el pasar del tiempo ya no nos puede llegar a hacer el mismo efecto que nos hacía al comienzo? Afortunadamente, no. Si nosotros utilizamos, hay algunos componentes de colirios que son populares incluso por su nombre comercial, que los pacientes lo utilizan de manera un poco, digamos que desordenada. A veces sí, a veces no, y pueden provocar
que el ojo se vuelva más blanco. Los vasoconstrictores, que son colirios que se encuentran de venta libre, el paciente se lo pone para quitarse el rojo de los ojos. Ese colirio no es un lubricante. Ese colirio sí puede provocar una consecuencia a mediano o largo plazo, porque la contracción de los vasos puede incrementar la presión dentro del ojo u opacar lentes internos que son completamente transparentes. De las lágrimas artificiales que estábamos hablando, afortunadamente sus componentes son muy similares a la lágrima humana, no generan dependencia. Generalmente el paciente los puede utilizar solo en los momentos de trabajo o hacerlo una rutina de utilización y no va a sentir que depende realmente del colirio para sentirse bien. Es netamente un complemento para sentirse más cómodo en la actividad que realiza. Perfecto, doctor, con lo que nos acabas de mencionar. ¿Y será que también de pronto la utilización de los lentes de contacto también puede llegar a influir en lo que es la ergonomía visual? Puede ser o tal vez no. No, sí, los lentes de contacto siempre son una alternativa para el paciente. Es una buena opción mencionarlos porque la gran mayoría de pacientes actualmente tienen como alternativa cambiar por lentes de contacto a momentos mientras mantienen un descanso de sus lentes de armazón. Pero lo que debe tomar en cuenta el paciente es que en los trabajos de esfuerzo visual, ya sea el trabajo de la parte de computador, lectura, televisión, va a necesitar un poco más de concentración y por lo tanto la lágrima se va a evaporar un poco más rápido como lo hablamos antes. Y cuando estoy colocado el lente de contacto, esa sensación es ligeramente más incómoda. Entonces, va a necesitar el lubricante como una parte de un complemento adicional para que el lente de contacto se sienta muy bien, pero son una alternativa muy buena e ideal para muchos casos de pacientes que tienen medidas altas, que no pueden descansar de sus lentes de armazón o que quieren alternar para alguna actividad específica donde se les empaña el lente, como actualmente nos pasa con las mascarillas. El lente de contacto funciona muy bien. Ergonómicamente no cambia mucho la estructura del paciente, pero sí le da más libertad para hacer la actividad con mayor sensación de que estorba menos el lente o con una sensación de claridad visual muy alta. Vendría a ser como algo mucho más práctico para el momento de que nosotros lo vamos a incluir en nuestro día a día, a diferencia de los lentes que pueden llegar a molestarnos, pueden llegar a quizás a dificultarnos un poco nuestras labores que estamos realizando. Pero en los casos de ciertas personas que de pronto tienen mucha diferencia entre un ojo y otro, ¿verdad? En cuanto a sus medidas, ¿eso también le puede afectar en cuanto a la ergonomía visual? Sí, realmente esta parte de la diferencia de medidas entre un ojo y otro, lleva un nombre un poco técnico, se llama anisometropía. Significa que yo tengo una diferencia alta de graduación entre un ojo y el otro. Y normalmente sí afecta la ergonomía porque cuando ustedes ven a un paciente, a un niño, por ejemplo, realizando sus tareas con su cabeza un poco más inclinada para poder mirar con un solo ojo, normalmente es porque el otro ojo no mira muy bien y está buscando un mecanismo para que no intervenga. Normalmente cuando estoy trabajando frente al computador ocurre lo mismo, comienzo a inclinar la cabeza para tratar de enfocar con el ojo con el que mejor veo. Y a la larga puede provocarnos complicaciones ya no a nivel visual, sino a nivel musculoesquelético, porque yo comienzo a sentir tensión en la parte del cuello cuando estoy trabajando, termino el trabajo y es como que una parte de la posición se complica demasiado y si es que yo lo hago muy seguido o de manera muy frecuente, puedo terminar con problemas como tortícolis y posiciones inadecuadas en la espalda o en el cuello. Y eso tiene un origen visual. Muchas veces el paciente no lo relaciona como si fuera la visión el desencadenante del problema, pero cuando la visión está nivelada, es decir, los dos ojos ya tienen su corrección con lentes, está viendo lo mismo con los dos, automáticamente el paciente toma una posición más erguida, más recta y equilibrada con sus dos ojos. Y eso ayuda a disminuir los síndromes musculares. Entonces sí o sí es algo demasiado importante porque una pequeña cosa nos va a desencadenar y nos puede traer otro tipo de problemas que también puede ser no solamente a nivel visual, sino también a nivel muscular en todo nuestro organismo. Antes de culminar con la entrevista, doctor, me gustaría que usted nos indique algunas recomendaciones para tener una buena ergonomía visual, algunos consejos que de pronto se nos haya pasado por alto y que las personas, por supuesto, terminen de enterarse para que ya se empapen por completo del tema. Sí, arranquemos, para hacer un resumen de todo, arranquemos recomendándoles el examen visual. Un examen visual no le toma a un paciente más allá de 20 minutos. Pueden acercarse con mucho gusto a los puntos de atención de Óptica Los Andes. El examen es de cortesía.
En esta parte del examen se determinará todo lo que el paciente pueda necesitar, pero hay 6 cosas básicas. Uno, la necesidad de tener la medida correcta en sus lentes, es decir, que sienta que la visión está muy clara. 2, el filtro de protección adecuado para que el dispositivo electrónico que emita algún tipo de rayos no pasen o pasen de manera organizada hacia el ojo. 3, la distancia de trabajo, es decir, controle la distancia a la que realiza la actividad para que no haga mucho esfuerzo visual. 4, la iluminación. Controle la iluminación del ambiente para que sea lo más parecido a estar en un ambiente abierto normal de iluminación de luz del día. 5, la lubricación. Mantenga una sensación de lubricación correcta en función del parpadeo para que la parte de las lágrimas artificiales le ayuden a sentir que la imagen está un poco más fresca y a que sus ojos no se resequen. Y 6, la posición. Esta parte es importante porque la posición del paciente frente a los dispositivos es muy importante para controlar la sensación visual. La posición recta frente a las pantallas, con su rostro completamente erguido, mirando ligeramente hacia abajo a la pantalla. Con esas 6 recomendaciones, el paciente va a sentir mucha comodidad para realizar cualquier tarea por tiempos prolongados en visión de cerca. Muchísimas gracias, doctor, por todas las recomendaciones y estos consejos que por supuesto nos acaba de indicar para que nosotros podamos trabajar de manera eficiente frente a nuestro computador o también para estar frente a nuestro teléfono, nuestros aparatos electrónicos. Antes de culminar con la entrevista, me gustaría que también nos indique cómo las personas lo pueden llegar a contactar en caso de que se animen y deseen realizar algún tipo de chequeo para sus ojos. Claro, con mucho gusto y muchísimas gracias. Los pacientes se pueden comunicar a la línea gratuita de 1-800 óptica. A esa línea gratuita pueden sacar su cita para realizarse su examen visual de cortesía. En ese examen, sin ningún compromiso, le vamos a explicar todo un grupo de profesionales, hacerle una serie de pruebas y a recomendarle todos los tipos de lentes, filtros y recomendaciones adicionales que hagan falta. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Óptica Los Andes, tanto en Facebook como en Instagram. Muchísimas gracias, doctor, también por indicarnos cómo las personas pueden llegar a localizarlo en caso de que se animen, porque por supuesto nuestras vistas es algo demasiado importante. No olviden también de seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.